Continuamos con la novela Entre Naranjos, de don Vicente Blasco Ibáñez. Rafael quiso hablar otra vez de su arrepentimiento, de aquel deseo de arrodillarse ante la casa para pedir mudamente perdón a la que dormía arriba. Pero Leonora le atajó de nuevo. «Cállese usted. Habla muy fuerte y podrían oírlo. Mi tía duerme al otro lado de la casa. Tiene el sueño ligero. Además, no quiero oír nada de remordimientos y perdón. Eso me trae a la memoria la vergüenza de aquella mañana. ¿No le dice a usted bastante que yo le permita estar aquí? De nada quiero acordarme. A callar, Rafael». En silencio se paladea mejor la belleza de la noche. Parece que el campo habla con la luna y el eco de sus palabras son estas olas de perfume que nos envuelven. Y quedó inmóvil y silenciosa, con los ojos en alto, reflejándose en sus córneas la luz de la luna con una humedad lacrimosa. Rafael veía de cuando en cuando agitarse su cuerpo con misteriosos estremecimientos, extenderse sus brazos, cruzándose tras la dorada cabellera con desperezos que hacían crujir la blanca envoltura, poniendo en voluptuosa tensión todos sus miembros. Parecía trastornada, enferma. Su respiración anhelante tomaba a veces el estertor del sollozo. Inclinaba la cabeza sobre un hombro y desahogaba su pecho con suspiros interminables. El joven callaba obediente, temiendo que el recuerdo de su torpe audacia surgiera de nuevo en la conversación, sin ánimo para acortar la distancia que los separaba en el banco. Ella, como si adivinase el pensamiento de Rafael, hablaba con lentitud del estado anormal en que se hallaba. «No sé qué tengo esta noche. Quiero llorar sin saber por qué. Siento en mí una inexplicable felicidad y sin embargo prorrumpiría en sollozos. Es la primavera, ese maldito perfume que es un latigazo para mis nervios. Creo que estoy loca. La primavera, mi mejor amiga, y no le debo más que rencores. Si alguna locura he hecho en mi vida, ella ha sido la consejera». Es la juventud que renace en nosotros, la locura que nos hace la visita anual. Y yo, fiel siempre a ella, adorándola, aguardando su llegada cerca de un año en este rincón para verla aparecer con su mejor traje, coronada de azahar como una virgen malvada que paga mi carió con golpes. Mire usted cómo me ha puesto. Estoy enferma no sé de qué. Enferma de exceso de vida. Me empuja no sé a dónde. Seguramente a donde no debo ir. Si no fuese por mi fuerza de voluntad, caería tendida en este banco. Estoy como los ebrios que hacen esfuerzo por mantenerse sobre las piernas y marchar rectos. Era verdad, estaba enferma. Cada vez sus ojos aparecían más lacrimosos. Su cuerpo estremecido parecía encogerse, desplomarse sobre sí mismo, como si la vida, cual un fluido dilatado, buscase escape por todos los poros. Cayó de nuevo por mucho rato, con la mirada vaga y perdida en el infinito, y de pronto murmuró, como contestando a sus recuerdos: «Nadie como él conoció esto. Lo sabía todo. Sentía como nadie el misterio de las ocultas fuerzas de la naturaleza. Y cantó la primavera como un dios. Hans me lo dijo muchas veces, y es verdad». Y añadió sin volver la cabeza con la voz vaga de una sonámbula: «Rafael, usted no conoce la valquiria, ¿verdad? ¿No ha oído el canto de la primavera?». No. El diputado no sabía lo que le preguntaban.
Y Leonora, siempre con los ojos en la luna, la nuca apoyada en sus brazos que escapaban nacarados, fuertes y redondos de las caídas mangas, hablaba lentamente, evocando sus recuerdos, viendo pasar ante su imaginación la escena de intensa poesía, la glorificación y el triunfo de la naturaleza y el amor. La caballa de Hunding, bárbara, con salvajes trofeos y espantosas pieles, revelando la brutal existencia del hombre apenas posesionado del mundo, en lucha perpetua con los elementos y las fieras. El eterno fugitivo, olvidado de su padre, Sigmundo, que así mismo se da por nombre desesperación, errante años y años a través de las selvas, acosado por los animales feroces, que le creen una bestia al verle cubierto de pieles. Descansa por fin al pie del gigantesco freno que sostiene la cabaña, y al beber el hidromiel en el cuerno que le ofrece la dulce Siglinda, conoce por primera vez la existencia del amor, mirándose en sus cándidos ojos. El marido, Hunding, el feroz cazador, se despide de él al terminar la rústica cena. Tu padre era el lobo y yo soy de la raza de los cazadores. Hasta que apunte el día, mi casa te protege. Eres mi huésped. Pero así que el sol se remonte, serás mi enemigo y combatiremos. Mujer, prepara la bebida de la noche y vámonos al lecho. Y el desterrado queda solo junto al fuego, pensando en su inmensa soledad. Ni hogar, ni familia, ni la espada milagrosa que le prometió su padre, el lobo. Y cuando apunte el día, de la cabaña que le cobija saldrá el enemigo que ha darle muerte. El recuerdo de la mujer que apagó su sed, la chispa de aquellos ojos cándidos envolviéndole en una mirada de piedad y amor, es lo único que le sostiene. Ella llega después de dejar dormido al feroz compañero. Le enseña en el fresno la empuñadura de la espada que hundió al dios Wotan. Nadie puede arrancarla. Solo obedecerá a la mano de aquel para quien la ha estimado del dios. Y mientras ella habla, el salvaje errante la contempla extasiado, como blanca aparición que le revela la existencia en el mundo de algo más que la fuerza y la lucha. Es el amor que le habla. Lentamente se aproxima, la abraza, la estrecha contra su pecho y la puerta se abre a impulsos de la brisa y aparece la selva verde y olorosa a la luz de la luna. La primavera nocturna, radiante y gloriosa, envuelta en su atmósfera de rumores y perfumes. Siglinda se estremece. ¿Quién ha entrado? Nadie. Y sin embargo, un nuevo ser acaba de penetrar en la cabaña, abatiendo la puerta con su invisible rodillazo, y Sigmundo, con la inspiración del amor, adivina quién es el recién llegado. Es la primavera que ríe en el aire en torno de tus cabellos. Se acabaron las tempestades. Terminó la oscura soledad. El luminoso mes de mayo, joven guerrero con armadura de flores, se presenta a dar caza al negro invierno. Y en medio de la fiesta, la naturaleza regocijada busca a su amante, la juventud. Esta noche, en que te veo por vez primera, es la noche de bodas infinita de la primavera y la juventud. Y Leonora se estremecía escuchando internamente el murmullo de la orquesta al acompañar el canto de ternura inspirado por la primavera. La vibración de la selva agitando sus ramas entumecidas por el invierno al recibir la nueva savia como torrente de vida. Y en medio de la iluminada plazoleta creía contemplar a Sigmundo y Siglinda, estrechándose en eterno abrazo, formando un solo cuerpo, como cuando los veía desde los bastidores vestida de valquiria, esperando la hora de despertar el entusiasmo del público con su alarido
ojo tojo. Sentía la misma tristeza de Sigmundo en la cabaña de Hunding, sin familia, sin hogar, errante. Buscaba algo en que apoyarse, algo que estrechar cariñosamente. Y sin darse cuenta de sus movimientos, era ella la que se aproximaba a Rafael, la que había puesto una mano entre las suyas. Estaba enferma. Sollozaba quedamente, con una timidez suplicante de niña, como si la intensa poesía de aquel recuerdo artístico hubiese quebrantado el débil resto de voluntad que la había mantenido dueña de sí. No sé qué tengo. Me siento morir, pero con una muerte tan dulce, tan dulce. ¡Qué locura, Rafael! ¡Qué imprudencia habernos visto esta noche! Y abarcaba con una mirada suplicante, como pidiendo gracia, la noche majestuosa en cuyo silencio parecía agitarse la vibración de una nueva vida. Adivinaba que algo iba a morir en ella. La voluntad yacía inánime en el suelo, sin fuerzas para defenderse. Rafael también se sentía trastornado. La tenía apoyada en su pecho, una mano entre las suyas, floja, desmayada, sin voluntad, incapaz de resistencia, y sin embargo, no sentía el ardor brutal de aquella mañana. No osaba moverse por el temor de parecer audaz y bárbaro. Invadíale una inmensa ternura. Solo ambicionaba pasar horas y horas en contacto con aquel cuerpo, estrechándolo fuertemente, cual si quisiera abrirse y encerrar dentro de él a la mujer adorada, como el estuche guarda la joya. Le hablaba misteriosamente al oído, sin saber casi lo que decía. Murmuraba en su sonrosada oreja palabras acariciadoras que le parecía dichas por otro y le estremecían al decirlas con escalofríos de pasión. Sí, era verdad. Aquella noche era la soñada por el gran artista. La noche de bodas del arrogante Mayo con armadura de flores y la sonriente juventud. El campo se estremecía voluptuosamente bajo la luz de la luna. Y ellos, jóvenes, sintiendo el revoloteo del amor en torno de sus cabellos estremecidos hasta la raíz, ¿qué hacían allí, ciegos ante la hermosura de la noche? ¿Sordos al infinito beso que resonaba en torno de sus cabezas? Leonora, Leonora, gemía Rafael. Se había deslizado del banco. Estaba casi sin saberlo, arrodillado ante ella, agarrado de sus manos, y avanzaba el rostro sin atreverse a llegar hasta su boca. Y ella, echando atrás el busto con desmayo, murmuraba débilmente con un quejido de niño. No, no, me haría daño. Me siento morir. Los dos en uno, continuaba el joven con sorda excitación, unidos para siempre, mirándose en los ojos como en un espejo, repitiendo sus nombres en la emoción de una estrofa. Morir así, si era preciso, para librarse de la murmuración de la gente. ¿Qué les importaba a ellos el mundo y sus opiniones? Y Leonora, cada vez más débil, seguía negándose. No, no, tengo vergüenza, un sentimiento que no puedo definir. Y así era. El dulce estertor de la naturaleza bajo el peso primaveral, aquel intenso perfume de la flor emblema de la virginidad, la transfiguraban. La loca, la aventurera de accidentada historia, entrada en el placer por el empujón de la violencia, sentía por primera vez rubor en los brazos de un hombre. Experimentaba la alarma de la virgen al contacto del macho. La misma agitación que impulsa a la doncella a entregarse entre estremecimientos de miedo a lo desconocido. La naturaleza, al embriagarla abatiendo su resistencia, parecía crear una virginidad extraña en aquel cuerpo fatigado por el placer. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Debe ser el amor,
un amor nuevo que no conocía. Rafael, Rafael mío. Y llorando dulcemente oprimía entre sus manos la cabeza del joven, apretaba su boca contra la suya, echándose después atrás con los ojos extraviados, enloquecida por el contacto de los labios. Estrechamente abrazados, habían caído sobre el banco. El jardín rumoroso los servía de cámara nupcial. La luna los dejaba en la discreta sombra. Por fin, murmuró ella, lograste tu deseo. Tuya, pero no para siempre. Te quería antes, pero ahora te adoro. Por primera vez lo digo con toda mi alma. Rafael, impulsado por la dicha, tuvo un arranque de generosidad. Necesitaba darlo todo. Sí, mía para siempre. No temas entregarte, hacerme feliz. Me casaré contigo. En medio de la embriaguez, vio cómo la artista abría con extrañeza sus ojos, cómo pasaba por su boca una sonrisa triste. ¿Casarnos? ¿Y para qué? Eso es para otros. Quiéreme mucho, niño mío. Ámame cuanto puedas. Yo solo creo en el amor. Capítulo 5. Pero bebé, ¿cuándo llegamos a la isla? Me fastidia estar en este banco lejos de ti, viendo esos bracitos míos cómo se cansan de tanto darle a los remos. Un beso, aunque te enfades. Eso te refrescará. Y poniéndose en pie, Leonora dio 2 pasos en la blanca barca, imprimiéndole un fuerte balanceo, y besó varias veces a Rafael, que soltando los remos se defendía entre risas. ¡Loca! Así no llegaremos nunca. Con descansos como estos se hace poco camino, y yo te he prometido llevarte a la isla. Volvió a encorvarse sobre los remos, bogando por el centro del río, sobre las aguas que temblaban reflejando la luna, como si quisiera que la arboleda de ambas orillas gozase por igual en la contemplación de la amorosa escapatoria. Había un capricho del artista, un deseo repetido en sus visitas a la Casa Azul. Unas veces por la tarde en presencia de doña Pepa y la doncella, y todas las noches pasando por la brecha de la cerca, donde ya le esperaban en la oscuridad los desnudos brazos de Leonora. Aquella boca fresca que se adhería con furor a la suya como si quisiera absorberlo. Llevaba más de una semana de dulce embriaguez. Jamás había creído que la vida fuese tan hermosa. Vivía en una dulce inconsciencia. La ciudad no existía para él. Le parecían fantasmas todos los que le rodeaban, su madre y Remedios. Ellas dos eran como seres invisibles, a cuyas palabras contestaba sin tomarse el trabajo de levantar la cabeza para verlas. Pasaba los días agitado por el vehemente deseo de que llegase pronto la noche, que terminase la cena en familia para subir a su cuarto y salir después cautelosamente apenas quedaba silenciosa la casa con la calma del sueño. No adivinaba la extrañeza que esta conducta debía producir en su madre, al ver cerrado su cuarto toda la mañana, mientras él dormía con la fatiga de una noche de amor. No se fijaba en el rostro ceñudo de doña Bernarda, cansada ya de preguntarle si estaba enfermo y de oír la misma respuesta. No, mamá, es que trabajo de noche, un estudio importante. La madre tenía que contenerse para no gritar. ¡Mentira! Por 2 noches había subido a su cuarto, encontrada cerrada la puerta y oscuro el ojo de la cerradura. Su hijo no estaba allí. Lo vigilaba. Y todos los días, poco antes del amanecer, escuchaba cómo abría suavemente la puerta de la calle y subía las escaleras quedamente, tal vez descalzo. La austera señora callaba, amontonando en silencio su indignación, lamentándose ante don Andrés de aquel retoñamiento de locura que trastornaba sus planes.
El consejero vigilaba al joven por medio de sus numerosos devotos, que le seguían cautelosamente por la noche hasta la Casa Azul. ¡Qué escándalo!, exclamaba doña Bernarda. «De noche también. Acabará por traerla a esta casa». «Pero, ¿es que esa boba de doña Pepita no ve nada de esto?». Y Rafael, insensible al ambiente de indignación que se formaba en torno de él, sin dignarse siquiera a dirigir una palabra, una mirada a la pobre Remedios, que cabizbaja como una cabrita enfurruñada, parecía llorar el recuerdo de aquellos paseos regocijados bajo la vigilancia de doña Bernarda. El diputado no veía nada fuera de la Casa Azul. Le cegaba su felicidad. Lo único que le molestaba era tener que ocultarla, no poder hacer pública su dicha para que se enterasen de ella todos los admiradores. Hubiera querido transportarse de un golpe a la decadencia romana, donde los amores de los poderosos tomaban la majestad de la pública adoración. «¿Qué me importa lo que murmuren?», decía una noche en la alcoba de Leonora, a donde subía cautelosamente todas las noches. «Mira si te quiero, que desearía ver a toda esa gente prestándote adoración. Quisiera poder cogerte en brazos así como estás, casi desnuda, y en pleno mediodía presentarme en el puente del arrabal, ante la muchedumbre embobada por tu belleza. ¿Soy o no soy vuestro jefe? Pues si lo soy, adorad a esta mujer que es mi alma y sin la cual no puedo vivir. El afecto que me tengáis a mí, partidlo para que también sea de ella. Y lo haría, a ser posible, tal como lo digo». «Loco, nene adorable», decía ella, cubriéndole la cara de besos, acariciando la negra barba con su boca suave y estremecedora. Y en una de estas entrevistas, donde las palabras se interrumpían con repentinos impulsos de pasión y las frases se cortaban con un salto de bestia en celo, ahogándose entre las bocas juntas y los pechos oprimidos por el abrazo, fue cuando Leonora manifestó su capricho. «Me ahogo aquí dentro. Me repugna acariciarte entre cuatro paredes, junto a una cama vulgar, como un amante de momentáneo capricho. Esto es indigno de ti. Eres el amor que vino a buscarme en la más hermosa de las noches. Al aire libre me gustas más. El amor es fresco y puro en medio del campo. Te veo más hermoso y yo me siento más joven». Y recordando las expediciones río abajo que tantas veces le había relatado Rafael en sus conversaciones de amigo, aquella isleta con sus cortinas de juncos y los sauces inclinándose sobre el agua y el ruiseñor cantando oculto, le preguntaba ansiosa: «¿Qué noche me llevas? Es un capricho, una locura, pero ¿para qué existe el amor sino para hacer alegres disparates que endulcen la vida? Llévame en tu barca. Ella, que te condujo aquí, nos trasladará a esa isla encantada. Nos amaremos toda una noche al aire libre». Y Rafael se sentía halagado por la idea de pasear su amor río abajo, a través de la campiña dormida. Desamarró su barca a medianoche bajo el puente del arrabal, llevándola hasta un cañar inmediato al huerto de Leonora. Una hora después, atravesaban la brecha cogidos del brazo, riendo de aquella escapatoria de colegiales traviesos, estrechándose el uno contra el otro, turbando con besos ruidosos e insolentes el majestuoso silencio del campo. Se embarcaron, y la lancha, impulsada por la corriente, guiada por los remos de Rafael, comenzó a descender el Júcar, arrullada por el susurro de las aguas al deslizarse por las altas riberas de barro, cubiertas de cañaverales, que se inclinaban formando misteriosos escondrijos. Leonora palmoteaba de alegría, se echaba sobre la nuca la blonda con que había cubierto su cabeza, desabrochaba su ligero gabán de viaje y aspiraba con delicia el airecillo húmedo y algo pegajoso que rizaba la superficie del río.
Su mano se estremecía acariciando el agua. Qué hermosa resultaba la escapatoria. Solos y errantes, como si el mundo no existiera, como si toda la naturaleza fuese para ellos. Pasando por cerca de las alquerías dormidas, dejando atrás la ciudad, sin que nadie se diera cuenta de aquel amor que en su entusiasmo se desbordaba, saliendo del misterioso escondrijo para tener por testigo el cielo y el campo. Leonora hubiese querido que la noche no terminase nunca, que aquella luna menguante que parecía partida de un sablazo se detuviera eternamente en el cielo para envolverlos en su luz difusa y mortecina, que el río no tuviese fin y la barca flotase y flotase hasta que, anodados ellos de tanto amar, exhalasen el resto de su vida en un beso tenue como un suspiro. Si supieras cuánto te agradezco este paseo, Rafael. Estoy contenta. Nunca he tenido una noche como esta. Pero, ¿dónde está tu isla? Nos hemos extraviado, como en la noche de la inundación, ¿no? Llegaron a la isla donde muchas veces había pasado las tardes Rafael, oculto en los matorrales, aislado por el agua, soñando con ser uno de aquellos aventureros de las praderas vírgenes o de los inmensos ríos americanos, cuyas peripecias seguían las novelas de Fenimore Cooper y Mayne Reid. Un pequeño río tributario se unía al Júcar, desembocando mansamente bajo una aglomeración de cañas y árboles, un arco triunfal de follaje, y en la confluencia de las dos corrientes emergía la isla, una pequeña porción de terreno, casi a ras del agua, pero fresca, verde y perfumada como un ramillete acuático, con espesos haces de juncos, sobre los cuales zumbaban de día los insectos de oro y unos cuantos sauces que inclinaban sobre el agua sus finas cabelleras, formando bóvedas sombrías, bajo las cuales se deslizaba la barca. Los dos amantes entraron en la oscuridad. La cortina de ramas les ocultaba el río. La luna apenas sí podía filtrar algunas lágrimas de luz por entre las cabelleras de los sauces. Leonora se sintió intimidada por aquel ambiente de cueva lóbrego y húmedo. Invisibles animales caían en el agua con sordo chapoteo al sentir la proa de la barca cabeceando sobre el barro de la ribera. La artista se agarraba nerviosamente al brazo de su amante. «No tengas miedo», murmuró Rafael. «Apóyate y salta, poco a poco. ¿No querías oír el ruiseñor? Ahí lo tenemos. Escucha». Era verdad. En uno de los sauces, al otro lado de la isla, lanzaba sus trinos, sus vertiginosas cascadas de notas, deteniéndose en lo más vehemente del torbellino musical para fijar un quejido dulce e interminable como un hilo de oro que se extendía en el silencio de la noche sobre el río, que parecía aplaudirle con un sordo murmullo. Los amantes avanzaban sobre los juncos, encorvándose, titubeando antes de dar un paso, temiendo el chasquido de las ramas bajo sus pies. La continua humedad había cubierto la isla de una vegetación exuberante. Leonora hacía esfuerzos por contener su risa de niña al sentirse con los pies apresados por las marañas de juncos y recibir las rudas caricias de las ramas, que se encorvaban al paso de Rafael, y recobrando su elasticidad le golpeaban el rostro. Pedía auxilio con pagada voz y Rafael, riendo también, le tendía la mano, arrastrándola hasta el pie del árbol donde cantaba el ruiseñor. Cayó el pájaro, adivinando la presencia de los amantes. Oyó, sin duda, el ruido de sus cuerpos al caer al pie del árbol, las palabras tenues murmuradas al oído. Reinaba el gran silencio de la naturaleza dormida, ese silencio compuesto de 1000 ruidos que se armonizan y funden en la majestuosa calma. Susurro del agua, rumor de las hojas, misteriosas vibraciones de seres ocultos, imperceptibles,
que se arrastran bajo el follaje o abren pacientemente tortuosas galerías en el tronco que cruje. El ruiseñor volvió a cantar con timidez, como un artista que teme ser interrumpido. Lanzó algunas notas sueltas con angustiosos intervalos, como entrecortados suspiros de amor. Después fue enardeciéndose poco a poco, adquiriendo confianza, y comenzó a cantar acompañado por el murmullo de las hojas agitadas por la blanda brisa. Embriagábase a sí mismo con su voz, sentíase arrastrado por el vértigo de sus trinos. Parecía vérsele en la oscuridad hinchado, jadeante, ardiente con la fiebre de su entusiasmo musical. Entregado a sí mismo, arrebatado por la propia belleza de su voz, no oía nada. No percibía el incesante crujir de la maleza, como si en la sombra se desarrollase una lucha. Los bruscos movimientos de los juncos, agitados por misteriosos espasmos. Hasta que un doble gemido brutal, profundo, como arrancado de las entrañas de alguien que se sintiera morir, hizo enmudecer asustado al pobre pájaro. Un largo espacio de silencio. Abajo despertaban los dos amantes estrechamente abrazados en el éxtasis todavía de aquel canto de amor. Leonora apoyaba su despeinada cabeza en el hombro de Rafael. Acariciaba su cuello con el anhelante y fatigada respiración que agitaba su pecho. Murmuraba junto a sus oídos frases incoherentes en las que aún vibraba la emoción. Qué feliz se sentía allí. Todo llega para el amor. Muchas veces, en su época de resistencia, al contemplar por la noche desde su balcón aquel río que serpenteaba a través de la campiña dormida, había pensado con delicia en un paseo por el inmenso jardín del brazo de Rafael, en deslizarse por el Júcar, llegando hasta la isla. Mi amor es ya antiguo, murmuraba al oído de Rafael. ¿Crees tú que solo te quiero desde la otra noche? Te adoro hace mucho tiempo, mucho. Pero no vaya usted a ponerse por esto orgulloso, señorito mío. No sé cómo comenzó. Creo que fue cuando estabas en Madrid. Al verte de nuevo comprendí que estaba perdida. Sí, me resistí. Pero era porque estaba en mi sana razón, porque veía claro. Ahora estoy loca y lo he echado todo a rodar. Dios sea con nosotros. Pero aunque venga lo que venga, quiéreme mucho, Rafael. Júrame que me querrás. Sería una crueldad huir después de haberme despertado. Y se apretaba con cierto terror contra el pecho de Rafael. Hundía las manos en el cabello del joven. Echaba atrás su cabeza para pasear su boca ávida por toda la cara, besándole en los ojos, en la frente, en la boca, mordiéndole la nariz y la barba suavemente, pero con una vehemencia cariñosa que arrancaba ligeros gritos a Rafael. ¡Loca!, murmuraba sonriendo, que me haces daño. Leonora lo miraba fijamente con aquellos ojazos que brillaban en la sombra con el fulgor de una fiera en celo. Te devoraría, murmuraba con voz grave que parecía un rugido lejano. Siento impulsos de comerte, mi cielo, mi rey, mi Dios. ¿Qué me has dado, niño mío? ¿Cómo has podido enloquecerme haciéndome sentir lo que nunca había sentido? Y de nuevo caía sobre él, agarrando su cabeza, oprimiéndola con furia sobre su robusto y firme pecho, en cuyas desnudeces se perdía la anhelante boca de Rafael, poseído también de avidez rabiosa. Ya no canta el ruiseñor, murmuraba el joven. Ambicioso, decía riendo quedamente la artista. ¿Ya quieres oírlo de nuevo? Callaban los dos, estrechamente abrazados, formando un solo cuerpo, trastornados por el ambiente de inefable poesía con el que los rodeaba la noche primaveral. Otra vez comenzaron a resonar entre las altas ramas las notas sueltas, los lamentos tiernos del solitario pájaro, llamando al amor invisible.
y familiarizado con los extraños rumores que aquella noche poblaban la isla y que llegaban de nuevo hasta él como bocanadas de lejano incendio, se lanzó en una carrera loca de trinos, cual si se sintiera espoliado por la voluptuosidad de la noche, cayendo del árbol su envoltura de pluma como un saco vacío, después de haber derramado su tesoro de notas. Rafael se estremeció en los brazos de su amante como si despertase. Debe de ser tarde. ¿Cuántas horas estamos aquí? Sí, muy tarde, contestó Leonora con tristeza. Las horas de placer van siempre al galope. La oscuridad era densa. Había desaparecido la luna. Cogidos de la mano, guiándose a tientas, llegaron a la barca, y el chapoteo de los remos comenzó a sonar río arriba sobre la negra corriente. El ruiseñor cantaba en el sauce melancólicamente, como saludando una ilusión que se aleja. Mira, mi vida, dijo Leonora, el pobrecito nos despide. Oye cómo nos dice adiós. Y súbitamente, en su fatigado desaliento, anonadada y muelle por la noche de amor, sintió la llama del arte estremeciéndola de pies a cabeza. Venía a su memoria el himno que en los maestros cantores entona el buen pueblo de Nuremberg al ver en el estrado del certamen a Hans Sachs, su cantor popular, bondadoso y dulce como el Padre Eterno. Era la canción que el poeta menestral, el amigo de Alberto Durero, escribió en honor de Lutero al iniciarse la Gran Revolución. Y la artista, puesta en pie en la popa, saludando con su sonrisa al ruiseñor, comenzó a cantar. Sorgian, che spuntai il dolce albor, cantare scolto in mesco ai fior, voluttuoso un usignor, espiegando a noi la amante vol. Su voz, ardorosa y fuerte, parecía hacer temblar la negra superficie del río. Parecía hacer temblar la negra superficie del río, se extendía en ondas armoniosas por los campos, perdíase en la frondosidad de la lejana isla, desde donde contestaba como un suspiro lejano el trino del ruiseñor. Imitaba, esforzándose, la majestuosa sonoridad del coro wagneriano, remedaba con murmullos a flor de labio el rumoroso acompañamiento de la orquesta. Y Rafael batía el agua con sus remos al compás de la melodía piadosa y entusiástica con que el gran maestro había interpretado el fervor de la poesía popular, saludando la aparición de la Reforma. Iban río arriba, luchando contra la corriente. Rafael se doblaba sobre los remos, moviendo sus brazos nerviosos como resortes de acero. Llevaba la barca por cerca de la orilla, donde la corriente era menos viva y las ramas rozaban las cabezas de los amantes, mojando la cara de la artista con el rocío depositado en sus hojas. Muchas veces se hundía la barca en una de aquellas bóvedas de verdura, abriéndose paso lentamente entre las plantas acuáticas, y el follaje temblaba con el impulso armonioso de aquella voz vibrante y poderosa como gigantesca campana de plata. Aún no llegaba el día. No spuntaba el dulce albor de la canción de Hans Sachs, pero se adivinaba que de un momento a otro comenzaría a clarear en el cielo la faja sonrosada del amanecer. Rafael hacía esfuerzos para llegar cuanto antes, animado por la voz de Leonora que marcaba el compás de los remos. Su canto sonoro parecía despertar la campiña. En una alquería se iluminaba una ventana. Rafael creyó varias veces oír en la ribera, a lo largo de los cañaverales, ruido de cañas tronchadas, pasos cautelosos de gente que los seguía. ¡Shh! Calla, alma mía. No cantes. Te van a conocer. Adivinarán quién eres. Llegaron al ribazo donde habían embarcado. Leonora saltó a tierra. Quería ir sola hasta su casa. Se separarían allí. Y la despedida fue dulce, lenta, interminable.
Adiós, amor. Un beso. Hasta mañana. No, hasta luego. Se alejaba algunos pasos ribazo arriba y volvía de repente buscando los brazos de su amante. Otro, príncipe mío, el último. Era la eterna despedida del amor. Arrancarse con nervioso impulso de los brazos para volver al momento con la angustia de la separación. Comenzaba a clarear el día. No cantaba la alondra como en el jardín de Verona, anunciando el alba a los amantes de Shakespeare. Pero comenzaba a oírse el chirrido lejano de los carros en los caminos de la campiña y una canción perezosa y soñolienta entonada por una voz infantil. Adiós, Rafael. Ahora sí que es el último. Nos van a sorprender. Y recogiéndose el abrigo, subió de un salto el ribazo, saludándole por última vez con el pañuelo. Rafael remó río arriba hacia la ciudad. Aquel viaje a solas, cansado y luchando contra la corriente, fue lo peor de la noche. Cuando amarró su barca cerca del puente era ya de día. Se abrían las ventanas de las casas vecinas al río. Pasaban por el puente los carros cargados de vituallas para el mercado y las filas de hortelanas con grandes cestas a la cabeza. Toda aquella gente miraba con interés al diputado. ¿Vendría de pasar la noche pescando?, se decían unos a otros, a pesar de que en la barca no se veía ningún útil de pesca. Envidiaban a la gente rica que puede dormir de día y entretener su tiempo como mejor le parece. Rafael saltó a tierra, molestado por la curiosidad de los grupos. Pronto estaría enterada su madre. Al subir al puente, con paso tardo y perezoso, muertos los brazos por sus esfuerzos de remero, oyó que le llamaban. Don Andrés estaba allí, mirándolo con sus ojillos de color de aceite que brillaban entre las arrugas con expresión de autoridad. Me has dado la gran noche, Rafael. Sé dónde has estado. Vi anoche cómo te embarcabas con esa mujer y no han faltado amigos que os han seguido para saber a dónde ibais. Habéis estado en la isla toda la noche. Esa mujer cantaba sus cosas como una loca. Pero ¡redios! ¿Es que os divertís así más? ¿Paseando a cielo abierto vuestro enredo para que todo Cristo se entere? El viejo se indignaba de veras, como libertino rústico y ducho que adoptaba toda clase de precauciones para no comprometerse en sus debilidades con la chiquillería de los almacenes de naranja. Sentía furor y tal vez envidia al ver a aquella pareja sin miedo a la murmuración, inconsciente ante el peligro, burlándose de toda prudencia, ostentando su pasión con la insolencia de la dicha. Además, tu madre lo sabe todo. Esta noche ha sorprendido tus escapatorias. Ha visto que no estabas en tu cuarto. La vas a matar de un disgusto con la severidad de un padre. Hablaba de la desesperación de doña Bernarda, el porvenir de la casa en peligro, el compromiso con don Matías, la palabra dada, la hija esperando la prometida boda. Rafael callaba, caminando como un autómata, irritado por aquella charla que le traía a la memoria todas las obligaciones molestas de su vida. Sentía el enojo del que se ve despertado por un criado torpe en mitas de un dulce sueño. Aún llevaba en sus labios la huella de los besos de Leonora. Todo su cuerpo estaba impregnado de su dulce calor, y aquel viejo venía a hablarle del deber, de la familia, del qué dirían, sin acordarse para nada del amor, como si el amor no fuese nada en la vida. Aquello era un complot contra su dicha y sentía que un impulso de lucha y de revuelta agitaba su voluntad. Habían llegado frente a la gran casa de los Bruhl. Rafael buscaba con su llave la cerradura. ¿Y bien?, dijo el viejo irritado. ¿Qué dices tú a todo esto? ¿Qué piensas hacer? Contesta, pareces mudo. Yo, repuso el joven con energía, yo haré lo que mejor me parezca. Don Andrés se estremeció. ¡Ay! ¿Cómo le habían cambiado a su Rafael?
Aquella chispa agresiva, arrogante, belicosa que brillaba en sus ojos, no la había visto nunca. Rafael, ¿así me contestas? A mí, que te he visto nacer. A mí que te quiero como te quería tu padre. Soy ya mayor de edad. No quiero tolerar más esta comedia de ser personaje en la calle y un chiquillo en casa. Guárdese los consejos para cuando se los pida. Buenos días. Al subir la escalera vio en el primer rellano, en la penumbra de la casa cerrada, sin otra luz que la de las rendijas de las ventanas, a su madre. Erguida, ceñuda, tempestuosa, como una imagen de la justicia. Pero Rafael no vaciló. Siguió subiendo los peldaños, sin recatarse, sin temblar cual otras veces, como el señor que ha estado ausente mucho tiempo y entra arrogante en la casa que es suya. Capítulo 6 de la novela Entre Naranjos, de don Vicente Blasco Ibáñez. Dice usted bien, Andrés. Rafael no es mi hijo. Me lo han cambiado. Esa perdida ha hecho de él otro hombre. Peor, 1000 veces peor que su padre. Loco por esa mujer. Capaz de pasar por encima de mí si le separara de ella. Usted se queja de su falta de respeto. Pero ¿y yo? Se hubiera avergonzado usted viéndole. La otra mañana al entrar en casa me trató igual que a usted. Pocas palabras pero buenas. Él hará lo que quiera, o lo que es lo mismo, seguirá con esa mujer hasta que se canse o reviente de una indigestión de pecados, como su padre, Dios mío. ¿Y para esto he sufrido yo? ¿Para esto me he sacrificado años y más años queriendo hacer de él un gran hombre? La austera doña Bernarda, vencida en su autoridad por la rebeldía tenaz del hijo, lloraba, hablando con su íntimo confidente. En sus lágrimas de dolor maternal había también algo de despecho de mujer autoritaria, al ver en la propia casa una voluntad que se revelaba colocándose por encima de la suya. Relataba a don Andrés entre suspiros la vida de su hijo en aquellos días, desde que había adquirido su independencia. Ya no se recataba para pasar la noche fuera de casa. Volvía después de amanecer y por la tarde, con el bocado en la boca, como ella decía, emprendía de nuevo el camino de la Casa Azul, apresuradamente, como si le faltase el tiempo para ver a aquella condenada. La misma fiebre de su padre, el mismo ardor loco que consumiría rápidamente su cuerpo. No había más que verlo, descolorido, con una palidez amarillenta, tirante la piel de la cara como si fuese a marcar con fidelidad enfermiza los relieves del hueso, sin más animación que aquel fuego que brillaba en sus ojos como una chispa de loca alegría. ¡Oh, familia desgraciada! Todos iguales. La madre hacía esfuerzos para ocultar la verdad a remedios. Pobre muchacha, triste, cabizbaja, sin poder explicarse el repentino alejamiento de Rafael. Convenía ocultar el suceso, y esto es lo que limitaba la cólera de doña Bernarda en sus rápidas entrevistas con el hijo. Tal vez podría sobrevenir un arreglo, algo inesperado que deshiciese aquella maléfica influencia sobre Rafael. Y con esta esperanza hacía esfuerzos para que Remedios y su padre no se dieran cuenta de lo que ocurría. Fingía contento en presencia de ellos, inventaba 1000 pretextos de estudios, preocupaciones y hasta enfermedades para justificar la conducta de su hijo. Pero la desconsolada señora temía a la gente que le rodeaba, aquella curiosidad de ciudad pequeña, aburrida en su monotonía, siempre alerta, a la caza de un nuevo suceso que comentar para gozar el placer de la murmuración. Se esparcía rápidamente la noticia de aquellos amores. Circulaba de boca en boca,
considerablemente aumentado el relato de la expedición por el río, los paseos por entre los naranjos, las noches que pasaba Rafael en la casa de doña Pepita, entrando a oscuras y descalzo como un ladrón. Las siluetas de los amantes destacándose en la ventana del dormitorio, abrazadas por el talle, contemplando la noche, todo visto por gentes dedicadas por voluntad al espionaje, para poder decir yo lo he presenciado, y que pasaban la noche ocultas en un ribazo, emboscadas tras una cerca, para sorprender al diputado a la ida o a la vuelta de sus citas de amor. Los hombres en los cafés o en el casino envidiaban a Rafael, comentando con ojos brillantes su buena suerte. Aquel chico había nacido de pie. Pero luego en sus casas unían su voz severa al coro de mujeres indignadas. ¡Qué escándalo! Un diputado, un personaje que debía dar ejemplo. Aquello era burlarse de la ciudad. Y cuando el general rumor de protesta llegaba hasta doña Bernarda, ésta elevaba las manos de desesperación. ¿A dónde irían a parar? Su hijo quería perderse. Don Matías, el rústico millonario, callaba, y en presencia de doña Bernarda fingía ignorarlo todo. Su interés por emparentar con la familia Brull le hacía ser prudente. Él también esperaba que pasaría aquello, una ceguera de joven. Y creyéndose investido de la autoridad de padre, intentó dar algunos consejos a Rafael al encontrarlo en la calle. Pero tuvo que desistir a las pocas palabras, intimidado por la mirada altiva del joven. Creyó por un momento que aún era el pobre cultivador de naranjas de otro tiempo y que se hallaba en presencia de aquel don Ramón, majestuoso como un gran señor. Rafael se defendía con el silencio y la altivez. No necesitaba consejos. Pero ¡ay! Cuando llegaba por la noche a la casa de su amada, cuando se veía en aquel dormitorio que parecía exhalar el mismo perfume de Leonora, como si hubieran absorbido sus muebles y cortinas la esencia de su cuerpo. Sentía los efectos de aquella murmuración encarnizada, de la curiosidad de toda una población fija en ellos. Eran solo los dos contra mucha gente. Se abandonaban con el plácido impudor de los antiguos idilios en medio de la monotonía de una vida estrecha, en la que la murmuración era el más apreciado de los talentos. Leonora estaba triste, sonreía como siempre, le halagaba con la misma adoración que si fuese un ídolo. Se mostraba juguetona y alegre, pero en los momentos de calma, cuando creía no ser observada, sorprendía a Rafael en su boca una contracción de amargura. Veía pasar por sus ojos oscuros relámpagos, como reflejos de penosos pensamientos. Una noche le habló con regocijo de lo que la gente decía de ellos. Todo se sabía en aquella ciudad. Hasta la Casa Azul llegaba el eco de las murmuraciones. La hortelana le había recomendado bondadosamente que no pasease mucho por el río. Podía pillar unas tercianas. En el mercado solo se hablaba de aquel paseo nocturno por el Júcar. El diputado, sudoroso, encorvado sobre los remos, y ella despertando con sus canciones extrañas a la gente de las alquerías. Lo que decían aquellos maldicientes. Y ella reía, pero con risa ruidosa, agitada por estremecimientos nerviosos, con una risa que sonaba a falsa, sin una palabra de queja. Rafael sufría recordando que ya había adivinado ella esta situación cuando se resistía a su amor. Admiraba su resignación, viendo que no profería una palabra de queja, que fingía regocijo, ocultando lo que la gente decía. ¡Ah, los miserables! ¿Qué mal les había hecho aquella mujer? Amarle, entregarse a él, haciéndole la regia limosna de su cuerpo. Y el diputado comenzaba a odiar su ciudad.
viendo que devolvía con infames insultos el bien y la felicidad que él gozaba. Otra noche, Leonora le recibió con una sonrisa que daba miedo. Se esforzaba por parecer alegre. Intentaba aturdirse, abrumando a su amante con una charla graciosa y ligera, pero de repente se abandonó. No pudo más. Y en mitad de una caricia rompió a llorar. Cayó en un diván agitada por los sollozos. ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? Pero ella no podía contestar, sofocada por el llanto, hasta que por fin, con las palabras sacudidas por un hipo doloroso, comenzó a hablar, abatida, inerte, ocultando en un hombro de su amante su rostro bañado en lágrimas. No podía más. El martirio resultaba abrumador. Le era imposible fingir por más tiempo. Conocía como él lo que hablaban en la ciudad de aquellas entrevistas. Los espiaban tal vez a todas horas. En los caminos inmediatos al huerto había gente emboscada con la esperanza de ver algo nuevo. Su amor, tan dulce, tan joven, era motivo de risa, tema de diversión para las malas lenguas, que la escarnecían como una mujerzuela de la acera porque había sido buena con él, porque le había faltado crueldad para presenciar impasible las torturas de una juventud apasionada. Pero con ser tan molesto este odio de la gran masa escandalizada, ella no sentía miedo ni indignación. Lo despreciaba. ¡Ay! Pero quedaban los otros, los íntimos de Rafael, sus amigos, su familia, su madre. Leonora calló un momento, como esperando el efecto de sus últimas palabras, intimidada un poco al hablar a Rafael de su familia, mezclándola en sus lamentaciones. El joven temblaba, presintiendo algo terrible. Doña Bernarda no era capaz de permanecer inactiva y resignada ante la rebeldía de su hijo. Sí, mi madre, dijo sordamente, adivino que algo habrá hecho contra nosotros. Habla, no temas. Tú estás para mí por encima de todo lo del mundo. Leonora habló de su tía, aquella pobre señora resignada y casi imbécil, que al ver a Rafael en su casa con tanta asiduidad, creía en el probable casamiento de su sobrina. Por la tarde una escena dolorosa entre Leonora y ella. Doña Pepa había ido a la ciudad por sus devociones y a la salida de la iglesia encontró a doña Bernarda. Pobre vieja. Sus ojos aterrados, su cabeza temblorosa delataban la intensa emoción que en su alma había sabido despertar la madre de Rafael, a quien ella respetaba mucho. Su sobrina, su ídolo, yacía por el suelo, despojada de aquella fe entusiástica y cariñosa que hasta entonces le había inspirado. Todas las historias pasadas, los ecos de su vida de aventuras, llegados hasta ella débilmente y que jamás quiso creer, considerándolos obra de la envidia. Se los repitió doña Bernarda con su autoridad de señora formal y buena cristiana, incapaz de mentir. Y a continuación, el escándalo con que conmovía a toda la ciudad su sobrina y su hijo. Las entrevistas nocturnas, los paseos a través de los campos, con una audacia del demonio, haciendo gala de su pecado. Todos los atrevimientos y locuras que convertían su santa casa, la casa de doña Pepa, en un antro de vicios, en una mancebía del diablo. Y la pobre vieja lloraba como una niña en presencia de su sobrina. Se esforzaba en convencerla para que abandonase la mala senda del pecado. Estremecíase de horror pensando en su inmensa responsabilidad ante Dios. Toda una vida de devoción para tener limpia el alma, creerse casi en estado de gracia y despertar de repente en pleno pecado, sin comerlo ni beberlo.
por causa de su sobrina, que convertía su santa casa en una sucursal del infierno, haciéndola vivir rodeada del pecado. Y el miedo de la pobre señora, el escrúpulo y el terror de aquella alma sencilla era lo que más profundamente hería a Leonora. «Me han robado mi única familia», murmuraba con desaliento. «Me han quitado el carió del único ser que me quedaba. Ya no soy para ella la niña de antes. No hay más que ver cómo me mira, cómo se aparta temiendo mi contacto. Y todo por ti, por amarte, por no haber sido cruel. Ay, aquella noche, ¿cómo la he de llorar? ¿Cómo presentía yo estas tristezas?». Rafael estaba aterrado. Sentía vergüenza y remordimiento viendo lo que sufría aquella mujer por haberse entregado a él. ¿Cómo remediarlo? Se sentía humillado. Quería ser el hombre fuerte, la mano enérgica que protege en el peligro a la mujer amada. Pero ¿sobre quién había de caer para defenderla? Leonora abandonó el hombro de su amante, se desasió de sus brazos, limpiaba sus lágrimas y se erguía con la firmeza del que ha adoptado una resolución irrevocable. «Estoy decidida a todo. Me hace muchísimo daño lo que voy a decirte, pero no retrocederé. Será inútil que protestes. Ya no puedo estar bajo este techo. Comprendo que he acabado para mi tía. Pobre vieja. Mi ilusión era verla morir entre mis brazos como una lucecita que se apaga. Ser para ella lo que no fui para mi padre. Pero la venda ha caído de sus ojos. Yo no soy más que una pecadora con mi presencia. Turbo su vida. Me voy, pues. Ya he dicho a Bepa que mañana arreglen los equipajes. Rafael, dueño mío, esta es la última noche. Pasado mañana ya no me verás». El joven retrocedió asombrado, como si repentinamente acabasen de herirle en medio del pecho. «¿Irte? ¿Y lo dices con esa frialdad? ¿Irte tú, así, en plena dicha?». Se tranquilizaba a los pocos momentos. Aquella no era más que la resolución momentánea en un arranque de indignación. No se iría, ¿verdad? Debía reflexionar, ver con claridad las cosas. ¡Qué disparate! Partir abandonando a su Rafael. Nunca. Era imposible. Leonora sonreía con tristeza. Aguardaba aquellas protestas. También ella había sufrido mucho antes de decidirse a adoptar tal resolución. Sentía frío hasta en la raíz de los cabellos al pensar que antes de 2 días se vería sola, vagabunda por Europa, cayendo de nuevo en aquella vida agitada y loca a través del arte y del amor. Después de haber gozado la dulzura de la pasión, más fuerte de su existencia en lo que ella creía su primer amor, resultaba cruel lanzarse de nuevo en una navegación sin rumbo, a través de las tempestades. Le quería más que nunca, le adoraba con nuevo ardor, ahora que iba a perderlo. «Entonces, ¿por qué te vas?», preguntó el joven. «Si me amas, ¿por qué me dejas?». «Porque te quiero, Rafael, porque deseo tu tranquilidad». Quedarse allí era perderlo. Para defenderla a ella, para seguir a su lado, tendría que luchar con su madre, que era el más encarnizado enemigo. Perder su cariño, atropellarla tal vez. ¡Oh no! ¡Qué horror! Ya había bastante con aquella crueldad filial que entenebrecía su pasado. ¿Era ella acaso un ser funesto, nacido para corromper con su nombre lo más santo, lo más puro? No. Resígnate, corazón mío. Es preciso que parta. Es imposible que sigamos amándonos aquí. Yo te escribiré, te daré cuenta exacta de mi vida. Todos los días sabrás de mí, aunque esté en el polo,
Pero quédate, no desesperes a tu madre. Cierra los ojos ante sus injusticias, que al fin obedecen a lo mucho que te quiere. ¿Crees que yo no sufro al dejarte? ¿Te imaginas que es poco huir dejando aquí la mayor felicidad de mi existencia? Y para dar más fuerza a sus ruegos, abrazaba a Rafael, acariciaba su cabeza caída y pensativa, dentro de la cual se agitaban tempestuosas ideas, removiendo profundamente su voluntad. Instintivamente las manos del joven recorrían la desnudez de su amante, marcando sus tesoros bajo la tela blanca y fina. Sentía el suave calor, la palpitación misteriosa de aquella carne que había infiltrado en su cuerpo algo de su propia vida, en los espasmos de la pasión, en el dulce arrobamiento de la comunión amorosa. ¿Y los lazos que él creía eternos iban a romperse? ¿Tan fácilmente podía perder aquel cuerpo admirado por el mundo y cuya posesión le hacía considerarse el primero de los hombres? Ella le hablaba del amor a la distancia, persistente a través de los viajes y los azares de una existencia errante. Le prometía escribirle todos los días, escribirle, tal vez al mismo tiempo que su cuerpo divino sentía el contacto de otra mano que no fuese la suya. No, él no perdía aquello, estaba resuelto. No te irás, Leonora, afirmaba con energía. Un amor como el nuestro no puede terminar de este modo. Tu fuga sería una ofensa para mí. Huir como afrentada por la tristeza de haberme amado. Sentía en su ánimo un afán de protesta caballeresco. Se avergonzaba de pensar que ella huyese por haberle querido y que él quedase allí, triste e inerte como una doncella a la que abandona su amante, convencido de que su amor le causa grave daño. ¿Era de Dios? Él era un hombre y no podía tolerar que aquella mujer lo abandonase en un arranque de abnegación por devolverle la tranquilidad de la familia, la calma dentro de su casa, la sonrisa satisfecha de su madre. Huían muchas veces las muchachas, olvidando padres y hogar, cuando se sentían dominadas por el amor. Y él, un hombre, un personaje, había de quedarse allí viendo cómo se alejaba Leonora, triste y llorando todo porque no perdiese él el respeto de aquella ciudad en la que se ahogaba y el afecto de una madre que jamás había sabido bajar hasta su corazón con una sonrisa de cariño. Además, ¿qué amor era el suyo que retrocedía ante una resolución enérgica? Siempre cobarde e indeciso cuando se trataba de conservar una mujer por la cual se habían muerto o arruinado hombres más ricos, más poderosos, ligados a la vida por atracciones que él jamás había gozado en su monótona existencia. No te irás, repetía con sorda firmeza. Yo no pierdo mi felicidad tan fácilmente. Y si te empeñas en irte, partiremos juntos. Leonora se irguió, estremecida. Esperaba aquello. Se lo decía el corazón. ¿Escapar juntos los dos? ¿Aparecer ella como una aventurera que se llevaba tras sí a Rafael después de enloquecerle de amor? ¿Después de arrancarlo de los brazos de su madre? ¡Oh, no! Muchas gracias. Ella tenía conciencia. No quería cargar su vida con la execración de todo un pueblo. Le suplicaba a Rafael que reflexionase con calma. Le rogaba que arrostrase valientemente la desgracia. Debía partir sola. Después, más adelante, ya vería. Buscaría una ocasión de verse. Tal vez podría ser en Madrid cuando, abiertas las cortes, estuviera allá solo. Ella cantaría en el Real gratuitamente si era preciso. Pero Rafael se revolvía furioso contra su resistencia. No verla. Transcurrir meses y meses en mortal espera. Una sola noche sin sentir su cuerpo confundido con el suyo sería la desesperación. Acabaría por entregarse a la mortal tristeza de Maquia. Se pegaría un tiro
como el poeta italiano. Y lo decía con convicción, mirando al suelo con ojos extraviados, como si se viera ya sobre el pavimento, inerte, ensangrentado, con el revólver en la crispada mano. ¡Oh, no! ¡Qué horror, Rafael! ¡Rafael mío! Gemía Leonora abrazándose a su cuello, colgándose de él, estremecida por la sangrienta visión. El amante seguía protestando. Era libre. Si fuese casado, si dejara tras su fuga una mujer que llorase su traición, hijos que le llamasen en vano, aún comprendería aquella resistencia. La repugnancia de un corazón bueno que no quiere que su amor deje tras sí la maldición de una familia dispersa. Pero, ¿a quién abandonaba en su fuga? A su madre nada más, que se consolaría al poco tiempo sabiendo que estaba sano y era feliz. A su madre, que se oponía con ese ciego cariño maternal que no quiere encontrar rivalidades en el amor al hijo y por celos estorba muchas veces su felicidad. El mal que causase siguiéndola a ella no sería irreparable. Huirían juntos, pasearían su amor por el mundo. Y Leonora cabizbaja repetía débilmente, no, estoy resuelta, partiré sola, no tengo fuerzas para arrostrar el odio de una madre. Rafael se indignaba. Entonces di que no me amas, te has cansado de mí. Quieres levantar las alas, te impulsa la locura de otros tiempos, deseas volar de nuevo locamente por el mundo. La artista fijaba en él sus grandes ojos, empañados por las lágrimas. Su mirada era de ternura y de lástima. Cansarme de ti, cuando jamás me he sentido tan triste como esta noche. ¿Crees que ansío mi antigua vida? Y al alejarme siento lo mismo que si entrase en un lugar de tormento. ¡Ay, dueño mío! ¡Mi alma! Tú no comprenderás nunca hasta dónde he llegado en mi amor. Pues entonces, y en su afán irresistible de decirlo todo, de no perdonar el relato de ninguno de los peligros que sobrevendrían tras la separación, Rafael habló de su madre, de lo que ocurriría al quedar solo con ella, sumido en la monotonía de la ciudad. ¿Creía ella que todo era cariño en la indignada oposición de su madre? Le quería, sí, era su hijo único, pero en sus cálculos entraba por mucho la ambición, aquel afán por el engrandecimiento de la casa que había ocupado toda su existencia. Le tenía destinado, sin consultar su voluntad, a servir de rehén en la alianza que meditaba con una gran fortuna. Quería casarle, y si ella partía, si se veía solo, abandonado, la tristeza y el tiempo que todo lo pueden, morderían su voluntad, hasta hacerle caer inerte, entregándose como una víctima que en su aturdimiento no abarca la importancia del sacrificio. Ella le escuchaba estremecida, con los ojos desmesuradamente abiertos por el terror. Acudían en tropel a su memoria palabras sueltas que en días anteriores habían llegado hasta ella y le demostraban ahora la certeza de lo que decía su amante. Rafael destinado por su madre a otra mujer, encadenándose para siempre si ella partía. Y yo no quiero, ¿sabes, Leonora? Continuó el amante con tranquila firmeza. Yo solo soy tuyo. Solo te amo a ti. Prefiero seguirte por el mundo, aunque no quiera. Seré tu criado. Verte, hablarte. Mejor que enterrar aquí mi desesperación bajo millones. Ah, niño, niño mío, ¿cómo me quieres? ¿Cómo te adoro? Y cayó sobre él frenética de pasión, impetuosa, loca, apresándole entre sus brazos como una fiera. Rafael se sintió acariciado con un ardor que casi le dio miedo, envuelto en una espiral de placer que no tenía fin. Estremecióse empujado, descoyuntado, arrollado por una ola tan voluptuosa, tan inmensa, que le hacía daño.
creyó morir desmenuzado, hecho polvo sobre aquel cuerpo que lo agarrotaba, absorbiéndole con la fiera voracidad de esas cimas lóbregas donde desaparecen de un golpe los torrentes sin dejar una gota de su avalancha tumultuosa. Y desfalleciendo sus sentidos en aquel tembloroso ofuscamiento, cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, vio la habitación en la oscuridad. Sintió en sus espaldas la blandura del lecho y bajo su nuca un brazo mórbido que le sostenía cariñosamente. Leonora le hablaba al oído con la lentitud del cansancio. Convenido, huirían juntos. Irían a continuar su dúo de amor donde la envidia y la vulgaridad no turbasen su dulce existencia. Leonora conocía todos los rincones del mundo. Nada de Niza, no de las otras ciudades de la Costa Azul. Bonitas, coquetas, empolvadas y pintadas como una dama que sale del tocador. Encontrarían en ellas demasiada gente. Venecia les convenía más. Pasearían por los estrechos canales, solitarios y silenciosos, tendidos en la camareta de la góndola, acariciándose entre risas, compadeciendo a los que pasasen por los puentes sin adivinar que bajo sus pies se deslizaba el amor. Pero Venecia es triste. Cuando la lluvia se decide a caer, no se cansa nunca. Mejor era Nápoles. Sí, Nápoles. ¡Viva! Y Leonora agitaba las manos como queriendo aplaudir su idea. La vida al sol, la libertad, amarse con el mismo impudor sublime de los Lazzaroni, que viven desnudos y se reproducen en la acera. Ella tenía allá, en el Pausilipo, una pequeña casa, un villino de color de rosa, una bicoca con un jardín